Michael Robinson nació y se crió en un pequeño pueblo del norte de Ohio. Su padre era un agricultor rico que se enorgullecía de haber logrado todo en su vida a través de su trabajo. Hace muchos años, Donald Robinson decidió arriesgarse y comprar un terreno de tierra sin cultivar con lo último que tenía, y para burlas de los agricultores vecinos, lo rodeó con una cerca de madera. En ese momento el decidido hombre ya tenía 3 hijos, el más joven de los cuales se llamaba Michael. Nadie imaginaba que en unos pocos años, Donald Robinson sería capaz de convertir una triste y pobre parcela en una próspera granja, teniendo bajo sus órdenes a varios cientos de residentes locales. Solo el trabajo duro y la fe en un futuro mejor ayudaron al agricultor novato a lograr el éxito. Gracias a esto en la familia Robinson, por primera vez en varios años, apareció la riqueza y el lujo que antes solo podían soñar. Con el tiempo, la granja de Donald se convirtió en uno de los principales proveedores de productos agrícolas no solo en Ohio, sino también más allá. Para sorpresa de muchos, las grandes sumas de dinero no cambiaron al exitoso agricultor y mantuvieron la bondad y la fe en el futuro en su corazón. Más que nada en el mundo, Donald Robinson amaba a sus hijos, Trevor, Frank y Michael. Por supuesto, el granjero trató de criar a sus hijos de la misma manera, pero dio la casualidad de que el más pequeño se convirtió en su favorito. Los hermanos mayores a menudo se burlaban de Michael, considerándolo un debilucho e hijo de papá. Lo más probable es que no les gustara a su hermano menor porque, en su opinión, el chico pasaba demasiado tiempo con su padre y hablaba con él durante mucho tiempo sobre las complejidades de la agricultura. Cuando Michael creció, ingresó fácilmente en la universidad, mientras que sus hermanos mayores disfrutaban de una vida lujosa, derrochando el dinero de sus padres. Al mismo tiempo, Frank y Trevor ni siquiera pensaron en que algún día tendrían que tomar las riendas de una forma u otra de la granja. Cuando Charlotte Robinson enfermó gravemente, el anciano granjero supo que era hora de hacer testamento. En primer lugar, el señor Robinson quería brindarles a sus hijos una buena vida en la que nunca tuvieran que enfrentarse a los problemas que él tuvo que experimentar en su juventud. Por eso, tras invitar a un notario a su casa, los cónyuges ancianos comenzaron a dictarle su última voluntad. Al mayor de los hijos, Trevor, se le legó una finca con miles de cabezas de ganado, una granja avícola y hectáreas de tierra para futuros cultivos. El hijo mediano obtuvo cientos de acres de campos ya cultivados, equipos agrícolas, la casa de sus padres y una pequeña gasolinera a la entrada de la ciudad. Tras observar diligentemente la voluntad de los cónyuges, el notario asintió con la cabeza en señal de aprobación. Comprendiendo que los bienes legados a los hermanos mayores son prácticamente equivalentes y en modo alguno lesionan sus derechos. Pero cuando el notario supo lo que Donald Robinson le legó a su hijo menor, se sintió sorprendido. Al principio, al abogado le pareció que había oído mal, pero en ese mismo momento el anciano granjero repitió la frase, que de inmediato disipó todas las dudas. A mi amado hijo menor, le legaré el coche que compré en un mercado de coches usados el día que conocí a su madre. Michael es un excelente mecánico y sabrá arreglar el motor. Estoy seguro de que mi hijo podrá arreglar mi Chevrolet y ponerle en la forma original en la que estaba hace muchos años. Pronunciando diligentemente cada palabra, dijo Donald Robinson. ¿Qué? ¿Cómo? Señor, con todo el respeto, ¿de verdad que le está dejando a su hijo menor solo un coche usado?, preguntó desconcertado el notario. En respuesta a esto, el anciano granjero se rió y luego dijo: «Sí, mi decisión es definitivamente irrevocable y no pienso discutirla más». En algún momento, el sorprendido abogado pensó que ahora el señor Robinson sonreiría y diría que todo lo anterior era solo una broma. Pero cuando el granjero y su esposa pusieron sus firmas debajo del documento oficial, el notario se dio cuenta de que todo lo dicho era la más pura verdad. Tras confirmar que todo estaba en orden, Stephen Taylor recopiló los documentos oficiales en su carpeta y se despidió cortésmente. Por supuesto, a lo largo de los años de trabajo, el hombre se había encontrado de todo, pero lo que dejó por escrito Donald Robinson no cabía en su cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Hace ricos a los hermanos mayores y empobrece al menor? El señor Taylor se preguntaba indignado camino a su oficina. Imperceptiblemente pasaron 3 años, durante los cuales los esposos Robinson, uno a otro, partieron hacia el otro y desconocido mundo. Antes de su muerte, la cabeza de familia logró despedirse de sus hijos, quienes siempre fueron el sentido de la vida para él. Desafortunadamente, Frank y Trevor no estaban particularmente tristes por la partida de su padre.
ya que esperaban con ansias el momento en que se convertirían en dueños completos de su imperio. Solo Michael estaba triste por la muerte de su padre, con quien siempre tuvo una relación estrecha. Además, para poder cuidar a su padre enfermo, el chico abandonó la universidad a pesar de que sacaba muy buenas notas y le quedaba solo un año. Pero cuando tras la muerte del granjero, el notario de la familia llegó a la casa de la familia Robinson, quien leyó el testamento a sus hijos, Michael se quedó tan sorprendido como afectado. ¿Cómo? Trevor y Frank se quedaron con todos los bienes y la riqueza, y yo con un solo viejo Chevrolet que ha estado acumulando polvo en el garaje durante varios años, pensó Michael con cierto resentimiento. En el joven aparecieron lágrimas en los ojos al ver los rostros alegres de sus hermanos mayores, quienes recibieron todos los bienes más valiosos de sus difuntos padres. Bueno, Michael, ¿estás listo para abandonar la granja en tu nueva limusina? ¿O quieres que llamemos a la grúa? Con abierta burla preguntó Frank. Mirando a su hermano, Michael bajó la cabeza y abatido se dirigió al garaje en el que estaba el Chevrolet que le habían legado sus padres. Trevor y Frank, quienes llenos de alegría, decidieron dar un gran banquete con motivo de la herencia, no paraban de reírse de Michael. Por supuesto, Michael no pudo arrancar el viejo coche. Además de eso, Frank le dejó muy claro a su hermano menor que su estadía en la casa ahora era altamente indeseable. El desafortunado Michael empacó sus cosas y se fue a un motel para no pasar la noche a la intemperie. Pero cuando el joven salió de la finca, vio al notario de la familia que lo estaba esperando en el cruce de la carretera. Lo siento, Michael, realmente no pude hacer nada, era la voluntad de tu padre. Pero el señor Robinson no solo te dejó el coche viejo, dijo Stephen Taylor con aire de culpabilidad. ¿Y qué más? ¿Un viejo tractor también? ¿O mi padre me dejó algo arreglado y listo para usar? Preguntó Michael con ironía. No, dinero, Michael, $50,000 para reparar y restaurar el coche, explicó el notario y le entregó al tipo un sobre bien lleno. Sacudiendo la cabeza, Michael tomó el dinero y lo puso mecánicamente en el bolsillo de su chaqueta. Solo en el motel, el chico notó que además del dinero también había una nota en el sobre en la que su padre dejaba unas instrucciones. Al ver la escritura de su padre, Michael sintió una alegría inmensa y sin posponer las cosas comenzó a leer. En su voluminosa carta, Donald Robinson sugirió que su hijo reparara el viejo Chevrolet con el dinero que le había dejado. Luego, Michael tenía que ir a una feria de coches en Detroit, donde podría vender el vehículo. Al mismo tiempo, le aclaró que si no estaba de acuerdo con el precio, le recomendó ir a Nueva York para la subasta anual de automóviles. Parece ser que Trevor y Frank tenían razón a pesar de todo. Mi padre con la edad perdió su cabeza. ¿Qué clase de loco me compraría este trasto? Michael pensó amargamente. Pasaron varios días y a pesar de que Michael se sintiera ofendido por su difunto padre, decidió cumplir su última voluntad. Para ello, el joven pasó varias noches enteras en el garaje de su padre reparando el motor del viejo Chevrolet para ponerlo en condiciones de uso. A lo largo de esas noches, Frank y Trevor se burlaron y rieron de su hermano pequeño. Michael, lleva ya esa chatarra oxidada al basurero y olvídate, no merece la pena. Yo te pago la grúa, dijo Trevor, quien tenía antipatía por la tecnología y la mecánica desde su más infancia. Pero Michael no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Cubierto de pies a cabeza con aceite y grasa para máquinas, el joven continuó preparando el Chevrolet mientras se reemplazaba las piezas viejas por otras nuevas. Después de un mes de arduo trabajo, Michael finalmente logró encender el auto. Expulsando un anillo de humo negro del tubo de escape, el Chevrolet tembló y luego se impulsó lentamente hacia adelante. Sentado al volante de tal chatarra, Michael sintió la alegría de poder dar vida a un automóvil que se consideraba inútil. Ahora el joven tenía que ir a Detroit para la feria de autos. Desafortunadamente, ninguno de los potenciales compradores presentes en él ofrecían al Chevrolet de Michael más de $2,000. No puedo, gasté casi 10 veces más en su reparación. Prefiero ir a Nueva York, como me dijo mi padre, pensó Michael apretando los puños. Por supuesto, al ir a la subasta anual de automóviles, el joven tenía más miedo que nadie al ridículo con respecto a su viejo Chevrolet, que era de la época de la guerra en Indochina. Pero cuando el chico llegó a Nueva York, su automóvil se convirtió inmediatamente en objeto de gran atención por parte de coleccionistas adinerados. Cuando Michael llegó a la subasta, a los pocos segundos ya le habían ofrecido alrededor de $1,000,000 por su Chevrolet. Imagínense la sorpresa del joven cuando, como resultado de la subasta, el precio final del coche alcanzó los $5 millones. Solo ahora, la idea del difunto padre se le hizo clara a Michael, quien de una manera tan inusual le dio a su hijo un regalo increíble. Donald Robinson sabía que sus hermanos mayores estaban acostumbrados a vivir a lo grande.
y no serían capaces de darle una segunda vida a un modelo Chevrolet de colección. Y por lo tanto fue a Michael a quien legó esta rareza que con un enfoque competente podría convertir a su propietario en un verdadero millonario. Con las ganancias de la venta de Chevrolet, el chico abrió su propio negocio con el que había soñado durante varios años. Y solo Frank y Trevor no podían entender cómo su hermano menor, de un pobre mendigo, se convirtió en millonario. Mirando desde un costado a los hermanos, Michael se dio cuenta con cierta amargura en su corazón de que tarde o temprano irían a la bancarrota e inevitablemente dejarían que el capital de su padre se fuera a la basura. Y 3 años después, el hijo menor de Donald y Charlotte Robinson se casó y continuó la gloriosa dinastía de sus padres, quienes hicieron todo lo posible para darles a sus hijos todo lo que necesitaban en la vida.